Reporte correspondiente al día miércoles 1 de julio del 2020, día 24 de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Me acompañan las autoridades hoy la presidenta del Comité de Crisis, doctora María José Sanglá, la señora jefe del Gabinete de Ministros, contadora pública Natalia Zavala Chacur, el señor ministro de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, doctor Fabián Filomena, el señor ministro de Educación, doctor Andrés Dermechov, la coordinadora ministerial del Ministerio de Salud, doctora Rosa Dávila, y hoy el señor fiscal de Estado, doctor Eduardo Allende. El equipo técnico, Federico Kelly, Guillermo Pons, Emiliano Escudero, Victoria Lucero, Mariela Arrieta, Miguel Fernández, Luciano Granjeto. Parte epidemiológico coronavirus. Durante el día de hoy se han registrado 2 nuevos casos sospechosos. En el día de hoy no se registraron casos confirmados de coronavirus. No se registraron casos confirmados de coronavirus. Desde el informe del día lunes a la fecha se procesaron 16 muestras de casos sospechosos. 6 anunciadas el día lunes, más 2 que se encontraban en carácter de reproceso, 3 correspondientes al día martes y 5 correspondientes al primer turno del día de hoy. Del total de las muestras, 14 resultaron negativas para coronavirus, mientras 2 muestras continúan en proceso. Actualmente hay 343 personas bajo monitoreo, todas ellas procedentes del exterior y de otras provincias argentinas, y 31 personas aisladas por contacto estrecho con casos sospechosos en toda la provincia. Comité de crisis. ¿Cuál es la situación epidemiológica hoy? Bueno, le vamos a pedir a la doctora Sanglá, que ha traído unos gráficos, que nos cuente, porque es muy interesante actualizarnos qué está pasando. Exactamente. La idea es mostrarle la situación epidemiológica de la provincia y la situación epidemiológica de Argentina y las provincias limítrofes para que veamos cómo va marchando la pandemia en relación a San Luis. Dentro de los primeros gráficos, el primer gráfico es un gráfico que para la satisfacción de San Luis está cambiando rápidamente, que es lo que muestra el porcentaje, la tasa de contagio que está teniendo San Luis. Nosotros en el día de hoy ya estamos en el lugar número 21 en lo que es tasa de contagio, de la menor tasa de contagio. Y esto es muy importante porque San Luis fue una de las primeras provincias que tuvo casos positivos de coronavirus, de manera que nosotros en el mes de marzo estábamos en el tercer lugar para lo que es la tasa. En el tercer lugar más peligroso, exactamente. Más difícil. Mientras más arriba estemos de la curva, mayor tasa de contagio tenemos. Entonces nosotros empezamos en el nivel 3 y en este momento estamos en el nivel 21 para 23 provincias que han tenido casos. El próximo gráfico es un gráfico muy importante porque en realidad nos da un mapeo de lo que es la Argentina en esta situación, donde vemos la situación de Argentina para coronavirus y donde se ve bien la focalización que hay en el país con respecto a la curva ascendente o al pico que está teniendo Argentina, que está muy localizado en lo que es Buenos Aires, el AMBA, y con 2 provincias muy comprometidas, como lo es el Chaco y Río Negro. Y sí, nosotros tenemos una alarma muy grande en lo que son las provincias limítrofes, donde nosotros vemos ahí en rojo todas las provincias limítrofes problemáticas, por el gráfico, que es Córdoba, La Rioja y Mendoza, y mantenemos una misma situación con lo que es La Pampa y San Juan, que mantienen pocos casos y con gran cantidad de días sin casos. Nosotros, como si fuera
pudiéramos armar un corredor que estamos con la misma estatus epidemiológico con La Pampa y San Juan. Exactamente. San Luis, La Pampa y San Juan tienen parecido o el mismo estatus. Exactamente. En cambio, Mendoza, Córdoba y La Rioja están en un ascenso importante que nosotros lo podemos ver en el próximo gráfico, donde se ve la acumulación de casos que están teniendo estas tres provincias y donde nosotros vemos un ascenso que se van a ver en los gráficos. Por ejemplo, en la primera, que es el celeste, se ve el ascenso que está teniendo de casos en la última semana Córdoba, el ascenso que está teniendo Mendoza en la última semana y el ascenso de casos que está teniendo La Rioja. Estos gráficos muestran casos acumulados, número de casos que van teniendo positivo dentro de las provincias. De manera que eso a San Luis, que son provincias limítrofes, lo transforma como en un riesgo y en una situación que San Luis trabaja mucho en lo que es el control de fronteras. El control de fronteras. Y otra cosa que es muy importante, San Luis, al no tener casos, nosotros estamos en una situación epidemiológica en la cual no tenemos casos, ya mejoramos el estatus porque antes teníamos casos esporádicos, pero actualmente llevamos más de 80 días sin casos, de manera que la conducta epidemiológica es salir a buscar al paciente sintomático, ir a testear el sintomático, o sea, el paciente que tiene síntomas y que cumple criterio de casos sospechosos. Y si nosotros vemos el mapa, un mapa de San Luis, donde nosotros podemos comprobar que estamos haciendo testeos en todos los departamentos de la provincia. En todos los departamentos de la provincia, cualquier paciente que cumple criterio de caso sospechoso, lo primero que hacemos los estudiamos para coronavirus. Por ejemplo, ¿por qué no contás o explicás qué sería un paciente que cumpla el requisito de caso sospechoso? Caso sospechoso se define con 4 criterios. El primer criterio es aquel paciente que tiene fiebre o cualquier síntoma respiratorio y tiene nexo. Viajó afuera del país o cualquier provincia. Ese es el criterio 1. El criterio 2 es personal esencial con un solo síntoma, que tenga solo fiebre, que tenga solo tos, que tenga solo dolor de garganta. Por ejemplo. Y el personal esencial principalmente es personal sanitario, personal de seguridad y personal que trabaja en ambientes cerrados como son los geriátricos. Ese es el criterio 2. El criterio 3 es aquel paciente que tiene síntomas y que ingresa a una institución sanitaria con insuficiencia respiratoria aguda grave, sin una etiología, sin que nosotros a primera instancia podamos saber la causa. Por ejemplo, en esta época, que es lo que entra mucho, las neumonías con insuficiencia respiratoria. Y el criterio 4 es aquel paciente que tiene trastornos del gusto o del olfato, también entra dentro de un criterio 4. Como nosotros vemos, todos esos síntomas para la época son compatibles con cualquier enfermedad respiratoria. De manera que nosotros básicamente estamos testeando todo paciente que tenga síntomas respiratorios. Por ejemplo, ¿una gripe común? Una gripe común entra. Y eso es muy importante porque al nosotros estar, al haber pasado epidemiológicamente por lo que son las fases de aislamiento y por lo que es el distanciamiento y por haber cumplido las medidas del distanciarnos y estar cada 2 metros, utilizar todas las medidas sanitizantes como lo es el alcohol, el utilizar el tapaboca, ha hecho que nuestros propios virus, los virus de la época y la neumonía mantengan una tasa muy baja y no estén circulando. Y eso se ve en los próximos gráficos, donde yo quiero mostrarle que uno ve muchos colores y en realidad lo que es el corredor endémico, que nos muestra la historia de la enfermedad durante 5 años en San Luis. ¿Qué significaría el color verde, el amarillo y el rojo? El verde es, primero la línea negra que ustedes ven tanto a la izquierda de la pantalla que muestra el 2019 y a la derecha de la pantalla que está mostrando el 2020, nos muestra la situación actual. Como si nosotros estuviéramos acumulando números de pacientes o de casos ahí. Lo que es la parte verde, si la línea negra transcurre por lo verde, porque nos muestra la historia de los 5 años, es que estamos muy bien. Estamos transcurriendo la enfermedad. Estamos en la línea verde, bien. La línea negra está en la línea verde, es porque vamos bien. Vamos bien. Si ya estamos acumulando y la línea negra entra a entrar en zona amarilla, estamos en alerta. Estamos acumulando casos. Y si la línea negra entra en la zona roja, estamos en brote. A ver, si esto está referido a toda la población, pero es como si la línea negra fueran él o los pacientes. Exactamente. Y la línea verde sería el diagnóstico. Vamos bien, diagnóstico, la situación no es tan...
Exactamente. Si nosotros vemos los dos de arriba, hacen referencia a la enfermedad bronquiolar, lo que tienen los niños chicos cuando hacen broncoespasmo, que los tenemos que tener en las guardias, que hay que internarlos. El gráfico de la derecha, para la misma época del año, muestra que nosotros estaríamos en brote. El año pasado, para esta época, estábamos en brote de bronquiolitis. Si nosotros vemos el gráfico... El gráfico sería de arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Si nosotros vemos el de la derecha, que es la situación actual nuestra, la línea negra transcurre plana, plana, plana en zona verde. Tenemos muy poquitos casos. ¿Y el año pasado estaba en zona? En zona roja, estábamos en brote. En brote. El año pasado teníamos acumulado a la fecha 125 casos. Dicho fácil y de otra manera, como que estamos muy bien porque... porque estamos distanciados. Muy bien, claro. Y esto es producto del distanciamiento social y lo el que nos distanciamiento. favorece Exactamente. cumplir el protocolo del coronavirus. Exactamente, exactamente. El gráfico de abajo, si ustedes lo ven de nuevo, muestra lo que vendría a ser enfermedad tipo influenza, o sea, la gripe. El año pasado estábamos en alerta porque estábamos en zona amarilla y este año estamos muy poquitos casos en zona verde. El año pasado teníamos 307 pacientes denunciados con influenza y este año para esta época tenemos 31 solamente. Y el último caso, que es muy importante para la época del año, muestra lo que es neumonías. Por ejemplo... Ahí tenemos la zona negra. ¿Dónde está la raya negra ahora? La raya negra está abajo, bien plana en la zona verde. Eso es ahora. Eso es ahora en el gráfico de la derecha. En el gráfico de la izquierda estábamos entrando en zona amarilla, estábamos entrando en alerta. El año pasado estábamos entrando en alerta y ahora estamos aplanados bien abajo de la zona verde. Exactamente. Tenemos 112 casos el año pasado para esta fecha y en esta fecha tenemos hoy 17 casos. Estos serían neumonías. Neumonías. De manera, ¿qué conclusión llegamos? Que las medidas de distanciamiento son efectivas no solamente para coronavirus, sino para todos los virus respiratorios de la época. Que esto es muy importante, a ver si digo bien, y me corregís por favor. Es muy importante porque si hubiera, estaríamos en la línea amarillo-roja con casos de neumonía, etcétera, estaríamos haciendo a todos ellos análisis y alerta con exactamente. Todos estos pacientes encasillan dentro de lo que es la definición de casos sospechosos. Claro. Y si nosotros no tuviéramos estas curvas tan aplanadas, es una medida para nosotros de que el distanciamiento no se está cumpliendo. Muy bien. Bueno, el día lunes pasado comenté que estábamos tomando medidas, nos estábamos anticipando, estábamos con una estrategia, un plan para monitorear un poco lo que está pasando en el norte de la provincia, donde estamos en relación de vecindad con la parte llamada Tras la Sierra de Córdoba, que está como zona roja hoy, con muchos problemas de coronavirus. Bueno, este estudio de prevalencia poblacional en el norte de la provincia se están realizando y nos debemos pedir a la doctora Rosa Dávila que nos comente cómo es esto. Bueno, sí, buenas noches. A raíz de la alerta que tuvimos de casos presentados tras la sierra en Córdoba, zona muy vecina a nuestro norte puntano, se decidió realizar estudios de PCR para detectar coronavirus en pacientes que tuvieran cuadros respiratorios leves. Tal como explicamos, estos pacientes habitualmente no ingresan en protocolo, pero ante la alerta se decidió tomar muestra para realizar el análisis para ver si había prevalencia o circulación de coronavirus en nuestra provincia. De los estudios que se han realizado, todos han sido negativos. Se realizaron estos estudios en los hospitales Madre Catalina Rodríguez de la localidad de Merlo, en Quines y Santa Rosa del Conlara, y se tomaron ahí 91 muestras de pacientes para estos estudios. También realizamos PCR para detección de probables casos de coronavirus a personal de seguridad que trabaja en puestos limítrofes de la provincia, como La Punilla, Justo de Arac y Santa Rosa del Conlara, en un total de 78 personas. O sea, entre estas dos poblaciones se realizaron 169 muestras, cuyos resultados son todos negativos, como lo hemos dicho en los reportes.
Estamos pensando hacer, estamos ya diagramando, hacer acciones futuras de prevalencia poblacional. Y a partir de la próxima semana se realizarán test rápidos a distintas poblaciones. Estos test nos detectan el estado inmunológico de las personas en caso que hubieran tenido contacto con el virus coronavirus. Se detecta anticuerpos y se van a hacer a todos los pacientes que nos dieron positivo en la provincia, los que estuvimos detectados, a los contactos de estrecho de esos pacientes y a personal de salud que hubiera estado atendiendo a los pacientes que hemos tenido internado en nuestra provincia. Del mismo modo, realizaremos el martes próximo en la localidad de Nueva Galia estudios también de test rápido a la comunidad menonita, donde también tuvimos casos cuando empezó la pandemia. Y también estamos diseñando un plan de muestreo poblacional para test rápido para el norte de la provincia, ya como son comunidades más grandes, entonces diagramaremos una muestra para realizar estos test en población del norte de la provincia de San Luis. Bien. Le he pedido al fiscal de Estado que esté presente, lo hemos convocado al comité de crisis, para que nos hable de una medida cautelar que ha dictado el juez federal de San Luis con competencia federal. Es como que le preguntamos al juez, ¿estamos haciendo las cosas bien? Y le pedimos que si así era, bueno, va a dictar una sentencia, pero mientras tanto le pedimos una medida cautelar. ¿Es así? ¿Cómo es la...? Así es, bueno, la semana pasada empezamos a tomar conocimiento a partir de medios de comunicación nacionales y algunos regionales que distintos grupos de productores de las provincias vecinas, productores agropecuarios en su mayoría, estarían por plantear una acción judicial en contra de los decretos provinciales aquí de San Luis y de las medidas y resoluciones del Comité de Crisis, diciendo que se les prohibía el ingreso a la provincia de San Luis, cosa absolutamente falsa. La verdad es que trabajamos con muchísima velocidad y quiero aprovechar a agradecer a todo el equipo de la Fiscalía de Estado. Hicimos la presentación en el Juzgado Federal de San Luis, que es el juzgado competente. De acuerdo a lo que dice la Constitución y las leyes de procedimiento, es el único tribunal que puede entender en esta situación donde se plantea la constitucionalidad de normas provinciales. Y le pedimos al Juzgado Federal que analizara la totalidad de las normas, decretos del Poder Ejecutivo, los decretos del Ministerio de Gobierno, las resoluciones del Comité de Crisis, los protocolos que están vigentes, y que en base a eso se expidiera sobre la constitucionalidad y la legalidad de estas normas que están vigentes para el cuidado de todos los puntanos. Se expresó que, como decía recién, jamás estuvo prohibido el ingreso a la provincia, sí reglamentado frente a una situación de crisis muy grave que vive el mundo, y en particular Argentina y toda la región que nos rodea, como explicaban recién, y que a partir de esto se dictara una medida cautelar para que cualquier persona que quisiera entrar a la provincia cumpla con estos protocolos. Hoy el Juzgado Federal en horas de la mañana sacó esta medida cautelar, una medida cautelar muy fundada, la verdad es que muy fundada, sobre todo en tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, el derecho a la salud, en el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, todos pactos internacionales que tienen jerarquía constitucional. También en la Constitución provincial, que obliga al gobierno de la provincia en el artículo 57 a proteger a la población de San Luis ante el caso de una pandemia. Esto está previsto en nuestra Constitución y es una obligación que tenemos que cumplir. En base a todo esto, el Juzgado Federal en el día de hoy saca esta medida cautelar, donde en un análisis preliminar de todo esto dice que es totalmente constitucional y legal el sistema jurídico que hemos armado para proteger a los puntanos del coronavirus y de esta pandemia, y obliga que cualquier persona que quiera entrar a la provincia de San Luis debe cumplir con los protocolos vigentes. Esta es una medida, como decimos los abogados, erga omnes, es decir, para cualquier persona que quiera entrar a la provincia de San Luis, que venga de las provincias vecinas o de cualquier otro lugar del país. Esto ya está vigente, nos notificamos en el día de la fecha.
Así que es una medida que vamos a cumplirla para preservar nuestro estatus jurídico, que nos ha costado tanto alcanzar y preservar también. Si uno viene por las rutas, por tierra, tiene que cumplir los requisitos. Eso nos dice el juez federal de San Luis. Así es, si uno viene, ingresa de cualquier forma, puede venir en avión también. Si viene en avión también. Exactamente, incluso nosotros hicimos un análisis de toda la legislación, también la legislación nacional, porque los decretos nacionales que han salido en cuanto al manejo de esta pandemia le han delegado a los gobiernos provinciales, en nuestro caso San Luis, que los gobernadores dicten las medidas en el ámbito de sus competencias porque obviamente son los gobernadores los que mejor conocen la realidad de su territorio. Entonces no hay nadie más capacitado para analizar y tomar estas medidas de restricción. Son medidas que, si bien la Constitución garantiza el derecho de tránsito, de comercio y demás, frente a una crisis como la que estamos viviendo, esos derechos se pueden ver controlados o restringidos para protección del bien común. Y esto es lo que ha considerado el juez federal que ha sucedido con toda la normativa de San Luis, por lo tanto se debe respetar. Y a tal punto es importante la delegación que hace el Gobierno Nacional en la provincia de San Luis, en el caso que estamos hablando, que por ejemplo, en el caso del avión que vino a la toma la semana pasada, el vuelo fue autorizado por la ANAC. Pero la ANAC en la autorización le dice al piloto, usted es el responsable de cumplir con los protocolos vigentes en la provincia. O sea, una cosa es que se autorice el vuelo y otra cosa es que el ingreso a la provincia propiamente dicho debieron haber tramitado los permisos. La propia nación ahí está diciendo que hay que cumplir exactamente con los protocolos vigentes. Así es. Como hay un murmullo de que habrían dictado, se estaría por dictar una medida de un juez de Córdoba, de Río Cuarto, una medida cautelar, ¿qué pasaría si la dictan o aparece esa medida cautelar o...? Así es. Bueno, de esto tenemos conocimiento mediático, no somos parte, no estamos notificados de ninguna acción. De todas formas, hay como un principio del derecho que dice primero en el tiempo, mejor en el derecho. Nosotros ya tenemos una medida cautelar que ha dictado el juez federal de San Luis en el día de hoy, que la debemos respetar porque está vigente y estamos notificados, y eventualmente si llegara cualquier otra medida sería extemporánea o ya vendría sobre un hecho que está consumado jurídicamente para nuestra provincia, independientemente que podamos plantear los recursos o demás acciones que convengan. ¿El juez federal de Córdoba es competente en San Luis? No, nosotros justamente presentamos esta acción en el Juzgado Federal de San Luis porque, como lo decía recién, tanto a nivel de la Constitución Nacional como de las leyes de procedimiento, el único juez que es competente para analizar estas normativas provinciales es el juez federal de San Luis. Bueno, esto significaría que ante las discusiones, polémicas o situaciones especiales de algún productor, etcétera, que cuestiona las medidas que hemos tomado, el juez federal de San Luis, pensando en los ciudadanos que vienen de otras provincias o del exterior, nos está diciendo están actuando correctamente, están actuando dentro de la ley, dentro de la Constitución. Esto es lo que dice la medida cautelar, sin perjuicio que el propio juez ha dicho que va a estudiar en profundidad para dictar una sentencia después definitiva. ¿Está bien así? Sí, ¿Es así? perfecto. Bueno, agradezco enormemente a toda la Fiscalía de Estado, doctor, a usted y a su gente, a su equipo, a toda la Fiscalía de Estado, porque han actuado, bueno, con mucha celeridad, racionalidad, prudencia y con mucho conocimiento del derecho. Esto es importante porque cuando se politiza o se judicializa medidas de este tipo, en el fondo se está cuestionando nuestro respeto a los derechos humanos y los valores que le damos prioridad. Estamos cumpliendo con los derechos humanos, somos respetuosos de los derechos humanos y estamos priorizando la salud de nuestro pueblo como nos ordena la Constitución de la provincia y el sentido común. Nadie tiene prohibido ingresar a la provincia. Cualquiera puede ingresar a la provincia, siempre que cumpla la ley.
las normas específicas y especiales frente a, en esta situación jurídica, sanitaria tan importante que está viviendo la Argentina y el mundo. Bueno, por favor, exprésele respeto y el respeto a todos los jueces, al de San Luis y al de Córdoba, a todos los jueces. Estadísticas, coronavirus, Argentina, hoy, 17 horas, casos 64.530 infectados. Cava y provincia de Buenos Aires concentra el 91% de los casos. Muertes en la Argentina, 1.310. No, cuando leo esto a veces puedo hacerlo muy rápidamente, pero es terrible, conmovedor, algo no querido, pero tengo que leerlo y decirlo, por nada de la transparencia. Siempre a las familias, nuestra solidaridad, respeto. A nivel Sudamérica tenemos 2.285.371 casos. Sudamérica creo que en este momento está en el primer lugar del mundo como zona roja de mayor conflicto. Muertes en Sudamérica, 86.677. A nivel mundial ya se superaron los 10 millones de casos. 10.748.631 infectados. Muertes en el mundo, 517.562 personas. Los datos están actualizados a hoy, 1 de julio, a las 17 horas. Hoy, 1 de julio, se cumple el 46 aniversario del fallecimiento del presidente Juan Domingo Perón. Enorme estadista. El líder más importante de la Argentina del siglo XX. Y tal vez para algunos que piensan como yo, el líder más importante de la Argentina de toda la historia. A los que no piensan como nosotros, les recordamos el hermoso discurso del doctor Ricardo Balbín ese día del fallecimiento, el líder del radicalismo, en ese momento la oposición, cuando dijo: un adversario despide a un amigo. Es el clima de unidad nacional que generó el presidente Perón. Líder de la revolución social en la Argentina. Líder de haber puesto a la Argentina con la proa, mirando al futuro, al progreso. Quien dio los pasos necesarios para que la Argentina constituyera con todos sus elementos un Estado moderno, con viabilidad económica, con la inclusión de los trabajadores, los derechos sociales y la inclusión de la mujer en la vida política, que siempre la representa la figura de esa gran compañera que tuvo Perón, que fue la señora Eva Perón. Líder de las juventudes argentinas. El general Perón también lideró el pensamiento para luchar en defensa del medio ambiente en la Argentina y en el mundo. Fundador de la tercera posición internacional, que generó que se visibilizara en el contexto internacional a todos los pueblos del llamado tercer mundo. Ese día los argentinos lloramos mucho y seguimos tristes por su desaparición, porque el presidente Perón
tenía una enorme mirada al futuro, muy profunda. Y hoy, si queremos mirar el futuro, leamos el pensamiento de Perón y es impresionante todo lo que nos enseñó. Me preguntaron hace un rato y enseguida, bueno, van a ver la entrevista. Unos chicos me dicen, ¿qué le diría a los millennials sobre Perón? Millennials son los chicos de las nuevas generaciones de la robótica y del mundo digital. Y yo le diría, miren, antes de Perón es como si no había Wi-Fi. Como que Perón fue como el inventor del Wi-Fi. Y después de Perón, como los que vinieron después, rompieron las antenas y las computadoras. Esto es lo que le diría a los chicos para que entiendan quién fue Perón. Una enorme personalidad que transformó la Argentina, llevándola al progreso e integrando todos los sectores sociales. Los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, los niños, los ancianos. Permítame que me introduzca en los hogares recordando a quien ha sido líder de este país, el general Juan Domingo Perón, en el 46 aniversario de su fallecimiento. Buenas noches, Fuerza San Luis.